Bienvenidos, mis queridos exploradores misteriosos, a un viaje inolvidable a través de la escalofriante historia de Jack el Destripador, el enigmático asesino que aterrorizó los oscuros callejones de Whitechapel en 1888. Imagínese una figura macabra, con su rostro embrujado narrando su sórdido cuento con el telón de fondo de un Londres pasado, un Londres pintado en los vibrantes tonos de la época victoriana. Imagínese ser transportado de regreso a la época pasada del siglo XIX, cuando las sombrías calles de Whitechapel estaban envueltas en un continuo estado de tristeza, un crepúsculo perpetuo que servía como escenario apropiado para los espantosos actos de nuestro protagonista. Aquí, la potente mezcla de pobreza y hacinamiento dio origen a un submundo floreciente e igualmente aterrador. Es aquí, en estos callejones traicioneros, bajo el manto de las tinieblas, donde se desarrolla nuestra historia. El Destripador, una presencia fantasmal, acechaba dentro de estos abismos, su presencia oscilaba entre lo visible y lo invisible. Sus actos macabros, cometidos con una precisión aterradora, incitaron el terror incluso en los corazones más valientes. Las víctimas del Destripador eran mujeres afectadas por la pobreza que libraban una batalla diaria por sobrevivir dentro de las implacables mareas de la indigencia. Estas desafortunadas almas se convirtieron en los principales objetivos del terror del Destripador, y su lamentable existencia se vio truncada por una lluvia de brutalidad sin sentido. El descubrimiento de sus cuerpos sin vida en la oscuridad indistinta de los callejones de Whitechapel sumió a los habitantes de Londres en un estado de horror colectivo. La prensa sensacionalista alimentó aún más el terror del público, generando una atmósfera plagada de especulaciones y miedo. Ante este miedo desenfrenado, la policía lanzó una extensa persecución. Se pasaron innumerables noches sin dormir estudiando minuciosamente los detalles de las escenas del crimen, intentando sin éxito conectar los puntos de lo que parecía un rompecabezas irresoluble. Mientras las autoridades luchaban contra la creciente presión del público y los implacables medios de comunicación, Jack el Destripador evadió la captura, burlándose de la esencia misma de la ley y el orden. Las cartas esporádicas, que llevaban su escalofriante firma, como el infame del infierno, no hicieron más que avivar aún más el ardiente discurso en torno a su identidad. Hoy, más de un siglo después, el enigma de Jack el Destripador sigue cobrando gran importancia. Su oscura historia, tejida en torno a un pasado oscuro sembrado de secretos, continúa cautivando y confundiendo, inspirando numerosas teorías, películas e investigaciones en curso. Los fantasmas del pasado continúan rondando las tranquilas calles de Whitechapel, y un paseo por estos callejones que alguna vez fueron sombríos es similar a viajar a través de un vórtice en el tiempo. Mientras nos encontramos hoy, al borde de una nueva era, el misterio de Jack el Destripador continúa desafiando toda explicación, manteniendo viva la fascinación por esta espantosa historia. Así como el Destripador se escondió entre los pliegues de la oscuridad, su verdadera identidad sigue siendo un misterio, envuelta en una niebla de posibilidades y conjeturas. Su reinado de terror culminó con su propia muerte o escapó a la oscuridad, permitiendo que los ecos de su escalofriante risa resonaran a lo largo de los siglos. Más de un siglo después, Jack el Destripador todavía disfruta de un grotesco estatus de celebridad. Siguiendo sus pasos inexplorados, en sentido figurado, intentamos desentrañar el sombrío enigma y ponerle rostro a la omnipresente y espantosa historia. A medida que cae el telón de nuestra exploración, recuerde que su historia no está simplemente en las páginas de la historia, sino en la estructura misma del presente de Whitechapel. Los escalofriantes susurros del pasado todavía resuenan en los callejones oscuros y sombríos, recordándonos que las sombras podrían ocultar más de lo que nos atrevemos a imaginar. Cuidado, por lo tanto, la embriagadora mezcla de oscuridad e intriga que definió la era del famoso Destripador aún podría estar acechando en rincones imprevistos, y si bien puede ser lo suficientemente valiente como para aventurarte, hay algunos misterios que tal vez sea mejor dejar sin resolver. Entonces, mientras retrocedes al presente desde los ecos inquietantes del pasado, recuerda esto: no todos los misterios se resuelven, algunos están destinados a acompañarnos como recordatorios de nuestras debilidades y nuestro pasado. Y así, la historia de Jack el Destripador, una historia de sombras, miedo y una búsqueda incesante de respuestas, nunca dejará de cautivar. Continúa infiltrándose en nuestra conciencia colectiva, un duro recordatorio de un pasado brutal que nunca podremos olvidar. Mientras contemplamos las calles turbias, una vez acechadas por el espectro de Jack el Destripador, recordamos que a veces el pasado puede proyectar una sombra larga y oscura, una sombra que se niega a ser disipada por el paso del tiempo y el menguante de la luna. Así, mientras desciframos los enigmas cifrados y desentrañamos las sórdidas historias de antaño, la Whitechapel de Londres seguirá resonando con las preguntas sin respuesta en torno a la esquiva figura de Jack el Destripador. Pero entre estos susurros crípticos del pasado, una pregunta acecha, todavía buscando una respuesta encerrada en los anales del tiempo. ¿Quién fue Jack el Destripador?
un vagabundo, un noble, un loco, un cirujano, un artista, un marinero mercante o alguien completamente diferente? Y así, mientras el viento susurra débilmente a través de las páginas adoquinadas de la historia, no nos trae nuevas revelaciones, ninguna respuesta discernible, y Jack el Destripador, con su sangrienta historia de sangre y miedo, sigue siendo una de las figuras más intrigantes y aterradoras en el contexto del pasado de Londres. Mientras nuestra imaginación pinta profusamente innumerables retratos del enigmático Destripador, alimentados por lo que sabemos y lo que suponemos, recuerde que cada sombra, por débil que sea, esconde un misterio, esperando que un alma curiosa lo revele. Así, envuelta en misterio, calzada de terror, la presencia espectral de Jack el Destripador se cierne más grande que la vida, una encarnación eterna de lo macabro, y un símbolo trágico de un pasado sórdido, negándose a desvanecerse en los anales del tiempo ajeno. Una figura sombría, un escalofrío frío, un misterio sin resolver, tal es el gran legado de Jack el Destripador que continúa impregnando los crudos reinos de la realidad, y los inquietantes laberintos de nuestra imaginación colectiva. Su historia cruza los límites del tiempo y el espacio, convirtiéndose en una parte indeleble de la rica tradición e historia de Londres, y es un escalofriante recordatorio de las repugnantes profundidades a las que la humanidad puede descender o de las que podemos ascender, trascendiendo las normas de conformidad social y propiedad. Las sombras acunan secretos, los secretos dan origen a misterios y los misterios, a su vez, alimentan nuestra insaciable búsqueda de conocimiento. Jack el Destripador era todo un misterio, proyectando una sombra larga y espantosa, cuyo final todavía estamos tratando de perseguir. Puede que el Destripador haya desaparecido en el agujero negro de la historia, pero su escalofriante historia continúa contándose y contándose. Con cada relato, se transforma en una narrativa diferente, poniéndose el manto de la realidad o la ficción, dejándonos preguntándonos qué versión refleja la verdad real. Y así, la forma espectral de Jack el Destripador encuentra una morada eterna en el oscuro escondite de nuestros recuerdos, recordándonos el potencial siniestro de las sombras, y la emoción desgarradora de los misterios sin resolver. Nuestra historia de Jack el Destripador se desarrolla en medio de la angustia y la miseria, la oscuridad y la desesperación que era Whitechapel. Su alboroto asesino sirvió como una narrativa inquietante de las turbulencias sociales de la época, grabando una escalofriante nota a pie de página en los anales de la historia. Hoy, atormentados por los susurros fantasmales del pasado, los rincones oscuros de Whitechapel continúan guardando sus secretos. Los cuentos de Jack el Destripador se comparten solemnemente y un escalofrío resuena en las tranquilas calles, mientras tanto residentes como visitantes recuerdan los macabros acontecimientos que alguna vez ocurrieron en estas calles ahora tranquilas. Entonces, como ahora, la pregunta sigue resonando a lo largo del tiempo: ¿quién era Jack el Destripador? La angustia humana incalculable, las disparidades sociopolíticas y la paciencia inquebrantable del tiempo continúan ocultando el rostro de esta esquiva figura, manteniendo al mundo en ascuas en el escalofriante juego de ¿quién lo hizo? Así, suspendida sobre abismos de incertidumbre y ambigüedad, la silueta velada de nuestro protagonista, Jack el Destripador, acecha los anales de la historia del crimen, un agujero negro contra el cual nosotros, los tambaleantes investigadores de la historia, arrojamos nuestra frágil comprensión de la psicología humana, la historia y la búsqueda implacable de la verdad. Su relato es nada menos que una danza hipnótica de luz y sombras, de verdad y engaño, un escalofriante recordatorio de la poderosa paradoja que continúa perpetrando el voraz laberinto de la vida, el atractivo de los misterios sin respuesta. Entonces, la próxima vez que te encuentres en las premonitorias profundidades de Whitechapel en Londres, recuerda que la amenazante presencia del Destripador puede haber sido sofocada, pero la oscuridad aún oculta muchas historias espantosas que esperan ansiosamente colarse en tus pesadillas.